Bueno, buenas tardes compañeros y doctora. Yo les vengo a exponer mi tema de estafilococos. Este, bueno, comenzamos. Los estafilococos fueron descubiertos por Koch en 1875, pero a pesar de eso se fueron cultivados y descritos pues, por Pasteur en 1880. Este tipo de bacteria va a pertenecer al género de tipo coco. Como ya sabemos, este tipo de este género se va a caracterizar por su forma redonda. Va a tener aspecto de un coco. Este también va a encontrarse o este, a comprenderse principalmente en zonas como mucosa y piel, como podemos observar en esta imagen. Encuentra en lo que es alrededor de la boca, que eso es muy común observarlo en ese tipo de zonas. Una de sus principales características es que este tipo de bacterias se va a considerar como gram positivas. Estas al crecer, bueno, al momento de cultivarse, va a crecer en casi todos los medios de cultivo que se lleven a cabo. En especial va a cultivarse en el desalimanitol. Y este también es muy fácil y muy rápido si se cultiva a lo que son 37 grados centígrados. Otra de sus características es que este va a ser un tipo de bacteria aerobia y anaerobia facultativa. Esto quiere decir que puede desarrollarse y sobrevivir, funcionar correctamente en presencia del oxígeno o sin presencia del oxígeno. Este no va a ser formador de esporas, de pilis, que son los que sirven para adherirse a ciertas estructuras, no va a presentar lo que son flagelos, que son los que le van a ayudar a su movilidad, y en muy pocas ocasiones estos van a presentar cápsulas, como ya habíamos visto anteriormente. Las cápsulas van a servirle de supervivencia para defenderse ante la fagocitosis y sí, los procesos ante el sistema inmune. Ok, este tipo de bacteria o de forma de coco, va a tener un diámetro que se va a encontrar entre los 0.5 a los 1.5 micras. Se va a encontrar se va a encontrar agrupado en lo que son tetradas. Bueno, ya la doctora nos había explicado que eran cuatro, en este caso serían cuatro cocos. También se va a encontrar en lo que son cadenas cortas y bueno, van a formar también lo que son racimos de uvas. Estos también van en su estructura, perdón. En su estructura van a contener lo que son los polisacáridos, las proteínas antigénicas y los peptidoglucanos. Feli, ¿qué son los antígenos? O proteínas antigénicas. No, los antígenos van a expresar principalmente en proteínas y los antígenos van a hacer que se active el sistema inmune. Así es. Recuerden aquí siempre que los antígenos van a estar en el patógeno, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Porque es aquello que nosotros vamos a reconocer como algo extraño. También va a tener lo que son propiedades, se van a dividir en propiedades fisiológicas y bioquímicas. En sus propiedades fisiológicas vamos a encontrar que este tipo de bacteria va a tener una resistencia o va a ser resistente al calor o a los desinfectantes. En desinfectantes, este tipo de bacteria vive en la superficie de la piel o se encuentra principalmente en la superficie de la piel. Entonces, por ejemplo, al presentar geles antibacteriales o ese tipo de que sirven para la limpieza,
puede ser resistente. Va a tener también resistencia a lo que es la desecación. Como usted nos presentaba, hay algún tipo de bacterias que con la presencia de sal, estas no llegan a sobrevivir. Sin en cambio, este tipo de bacteria va a poder adaptarse perfectamente a presencias de sales. Este también se va a encontrar sensible a los antibióticos que son proporcionados para bacterias gram positivas. Es decir, que si hacemos presencia de antibióticos como la vancomicina o la teicoplanina, este puede llegar a ser eliminado. Estos también son propensos a desarrollar resistencia, es decir, que también pueden ir evolucionando e ir adaptándose al medio en el que estos se puedan encontrar. En sus propiedades químicas vamos a encontrar lo que es la fermentación lentamente de carbohidratos. Bueno, voy a explicarlo un poco más adelante, va a fermentarlos y puede llegar a lo que es cambiar de color y Y ahí es como se puede diferenciar los tipos de estafilococos. También se van a formar lo que son pequeñas cantidades del etanol y el dióxido de carbono. En lo que es la fermentación también va a influir lo que es el manitol, ya que el manitol es el que, bueno, este actúa como altamente eh, fermentable ante las bacterias. El tipo de localización de estas bacterias se va a encontrar principalmente en la superficie de la piel. Estos pueden permanecer ahí sin presentar algún daño, sin provocar algún daño, pero estos provocan daño cuando se presenta algún tipo de herida y estos llegan a introducirse, entonces se pueden provocar complicaciones como las infecciones y que es donde es provocada la pus. Se van a encontrar principalmente en lo que es alrededor de la nariz, alrededor de la boca, como podemos ver aquí en esta imagen, se puede encontrar en genitales y en el ano. El medio en el que se transmiten este tipo de bacterias va a ser al tener contacto con objetos contaminados, aunque este tipo de bacterias se caracteriza principalmente porque se llega a contagiar en tener contacto piel con piel de alguna persona que se encuentra infectada. Eh, y llega a ser también muy pronunciada o tiene una mayor propagación si se llega a tener contacto con algún tipo de herida que está contaminada con esta bacteria. El que se encuentre también en un ambiente caluroso y húmedo es muy contribuyente para que este tipo de bacterias se esparza. Los síntomas que se presentan principalmente en este tipo de enfermedades va a ser la inflamación y el dolor agudo. En la inflamación se va a presentar lo que son zonas calientes, es decir, que estas van a tener un elevado de temperatura. Se va a encontrar principalmente en lo que es la inflamación, se van a encontrar zonas rojizas y también va a provocar lo que es demasiada comezón. Eso sería lo que aquí dice escozor. Escozor es comezón. En sus principales patologías, esta va a afectar lo que es a nivel cutáneo. Como podemos ver en esta imagen del bebé, tiene demasiado lastimado su piel debido a ampollas que se formaron por este tipo de bacteria. Eh, Presentan enfermedades como los forúnculos. Los forúnculos van a ser brotes de granitos que van a contener pus. Van a tener también, a contenerse también lo que es el antrax, la foliculitis, inflamación de la, de bueno, pequeños sarpullido o vejiguitas que pueden llegar a producir mucho dolor.
el impétigo ampollar son ampollas que van a crecer, bueno, no sé, crecer principalmente en la zona de la boca y de la nariz. Van a provocar mucho dolor y comezón. También no, perdón, aquí en foliculitis es la inflamación o infección del folículo o poro de donde sale el vello. Como podemos observar aquí en esta imagen, el poro de donde está saliendo está repleto de pus y presenta inflamación. En el síndrome de la piel escaldada era el caso del bebé que presentó ampollas y previamente se reventaron, lo que lo provocó este, La piel escaldada es lo que a veces conocemos como rosaduras. Ya nada más de que, pues, sí, digamos que en una rosadura leve la piel se ve ligeramente rojiza. Ya conforme va avanzando, a veces sangra. Y bueno, el caso que presenta aquí la foto sí se ve muy extremo, porque está abarcando áreas de piel extensas y vemos que ya el nivel de laceración del tejido es muy excesivo. Y aquí, bueno, como aclaración, en la parte del antrax le pueden poner en sus apuntes antrax estafilocócico para no confundirlo con otro antrax que es producido por otro tipo de bacterias, ¿no? Yo tengo una pregunta. Bueno, es que nos mencionaba que estas bacterias no tienen no tienen flagelo y tampoco tienen pilis. Entonces, pues se supone que los pilis le funcionan a la bacteria para adherirse adherirse a los órganos y porque pues si no tienen los pilis, entonces la bacteria se cae, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí pueden tener otro tipo de mecanismos de adhesión. En este caso, pueden tener unas moléculas que se llaman adhesinas. Las adhesinas pueden estar en la superficie del mismo coco y eso le puede ayudar a fijarse a los tejidos. Ah, ok. Sí. Gracias. Sí. Y de los flagelos no tienen, entonces no necesitan moverse, sino que, pues ahora sí son un poquito pasivos en ese sentido, por el mismo arrastre o movimiento de la piel, como dice su compañera, los tenemos normalmente en la piel y solamente cuando hay alguna herida, pues facilita la ingresión de las bacterias al interior. Sí. También se pueden presentar lo que son infecciones profundas. Estas van a ser la continuación del escozor o infecciones que que se presentan en la superficie de la piel. Si estas no son tratadas correctamente y lo suficientemente a tiempo, pueden llegar a ser más extensas y más profundas, provocando un mayor daño como el que se puede observar en estas imágenes. Ok, también se va a presentar lo que son intoxicación alimentaria. Esta suele ser un poco más sobresaliente. Esto se va a llevar a cabo por la contaminación de ciertos alimentos y estos al no ser correctamente lavados pueden soltar toxinas que nosotros llegamos a ingerir por medio de la comida y pueden provocar efectos como lo que es la diarrea, el dolor estomacal, el vómito. Aquí me faltó una Y. En la comida, ¿cómo se transmite esa bacteria? Bueno, ¿cómo? Bueno, la bacteria bueno, este tipo de bacterias logra sobrevivir un tiempo largo, pero al que ésta se caiga, como decía la compañera, va a soltar cepas. Entonces, en los alimentos no se laven bien, por ejemplo, principalmente las verduras, estas bacterias van a dejar toxinas y van a ser ingeridas. En este tipo de caso también influye mucho lo que es
asepsia de las personas. Si digamos una mamá no se lava bien las manos, tiene contacto con cosas sucias, pues no, pues es un mayor riesgo que corre el de infectarse. Sí, aquí también a veces más que la bacteria son las toxinas que ella puede depositar en los alimentos. Y también cuando nosotros los consumimos, lo que ella menciona que produce diarrea, dolor y vómito es producido en gran parte también por esas toxinas del estafilococo. Esta bacteria también puede provocar daños en aparatos y sistemas. En lo que es el aparato respiratorio, bueno, aquí vamos a hacerlo como nos enseñó. Eh, Titis significa inflamación. Y si no, pues, por ejemplo, en este caso se refiere a lo que es los senos paranasales o senos nasales. Por ejemplo, en este caso de sinusitis, va a presentar pus bueno, que va a llegar por medio del moco y va a provocar dolor e inflamación. Ay, como podemos ver en este caso. En la otitis va a provocar pus en el oído y mucha inflamación. Mm, Claro, acompañado de síntomas como el dolor, picazón, molestia. En la faringitis va a provocar dolor e inflamación de la faringe. En la neumonitis va a provocar principalmente la inflamación de ciertas partes del pulmón. También a raíz de esto puede provocar lo que son abscesos pulmonares que van a estar llenos de pus y pueden ir poco a poco infectando las células de los pulmones. A nivel de los ojos, va a provocar lo que es la conjuntivitis, que es una infección de la conjuntiva, que vendría siendo esta parte, si logran verla aquí, que sería tejido. También va a provocar lo que es la foliculitis de los párpados, como vimos anteriormente. La foliculitis es la infección de los poros de donde va a salir el vello. En este caso, la infección de la parte donde va a salir la pestaña. A nivel del aparato digestivo, este va a provocar enterocolitis, que va a ser la inflamación de los intestinos por las bacterias. También va a provocar lo que son abscesos del hígado, que como podemos ver aquí se presenta el absceso y va a estar lleno de pus. Y lo mismo que en el pulmón, este va a ir afectando las células del hígado poco a poco. También va a afectar o a producir peritonitis. Eh, Aquí podemos observar bien el peritonitis, sería la capa que recubre a los intestinos, que vendría siendo el intestino delgado y el intestino grueso. Se va a provocar la inflamación, como se puede ver. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Se puede ver en esta parte. En el sistema nervioso central puede ser la meningoencefalitis. Esta va a provocar una inflamación a nivel del cerebro. Va a ser acompañado de dolores de cabeza, malestares y se puede llegar a confundir con síntomas de migraña. A niveles de las vías urinarias va a provocar lo que es la cistitis. Va, va a haber el paso de bacterias hacia la vejiga y va a provocar que ésta se inflame. Va a provocar también lo que es la prostatitis. Esta va a afectar principalmente en lo que son los hombres. Va a hacer que la próstata se inflame, cerrando conductos y provocándoles problemas tanto a los riñones como a la vejiga. También se va a presentar la nefritis, que va a ser la inflamación de los riñones. A nivel del esqueleto,
va a presentar la osteomielitis, que va a ser la inflamación de los huesos. Este tipo de enfermedad va a provocar lo que es el enrojecimiento de la zona donde se encuentre el hueso inflamado y la hinchazón y dolor. También va a provocar artritis, que son la infección de las articulaciones. Y en el de miositis va a provocar la inflamación del músculo. Perdón. A nivel del corazón también puede provocar enfermedades que vendría siendo la endocarditis, que sería una inflamación del endocardio, la miocarditis, que sería una inflamación de los tejidos del corazón, y el pericardio, que sería inflamación del... No, perdón, la pericarditis provoca inflamación del pericardio. En sus formas de cultivo, como ya dije al principio, va a sobresalir el que es el salimanitol. Algunos tipos de bacteria, o bueno, prácticamente todos los tipos de bacteria, no van a ser resistentes a lo que es la sal. Mientras tanto, este tipo de bacteria va a llegar o tiene la característica de poder adaptarse a este tipo de ambiente. Va lo que es ser resistente a medios salinos. Este tipo de cultivo nos va a ayudar para seleccionar y diferenciar los tipos de estafilococos. Es decir, se van a distinguir en que son tres principales: el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus saprophyticus y el epidermidis. La forma de cultivo del estafilococo va a ser principalmente el de sal y manitol. Este tipo de bacteria se va a presentar como resistente a medios salinos, es decir, que mientras otros tipos de bacterias al entrar en contacto con este tipo de medios pueden llegar a destruirse, y sin en cambio esta bacteria logra resistir, o bueno, se podría decir que a acoplarse a este tipo de ambiente, bueno, medio. Este va a actuar como un medio selectivo y diferencial. Busca diferenciar los estafilococos de los estreptococos. Va a actuar bueno, el manitol va a actuar en la bacteria de manera fermentativa. Va a ver lo que son positivos y negativos. Los positivos van a haber tres géneros principales, que es el aureus, el saprophyticus y el epidermis. Es saprophyticus, sapro, Sí, es que y el otro es epidermidis, porque si dices epidermis nada más es una capa de la piel. sí, a ver, Y el epidermidis ya es la bacteria. que me enredo, pero el positivo va a ser el aureus, que también su nombre se va a significar color dorado o el oro. Podemos ver en esta imagen, va a ser el aureus, y pues su color amarillo, su color oro se podría decir, lo va a caracterizar mucho. Al que este tipo de bacterias sean fermentativas, va a producir sustancias ácidas. ¿Qué va a provocar esto? Que, que haya una modificación en el pH de la bacteria. Bueno, como ya dije anteriormente, este tipo de bacterias se va a dividir en tres principales, que es el epidermidis, el saprophyticus y el aureus. Estos se van a diferenciar en su tipo de cultivo. Ya lo había comentado también. El aureus se va a identificar porque va a tener un color dorado.
como aquí se logra ver, es más amarillo que los otros. Este sí va a tener un cambio de color realmente drástico y el Sapropithecus va a tener un ligero cambio. Realmente este no se va a notar tanto. Y el Epidermidis, no cambia ningún color, se va a quedar rojo porque pues es aplicado en agar sangre. Ok, ya nada más, el aureus se pronuncia con el acento en la A, de aureus, y el saprophyticus, aquí vamos a ver que casi siempre el sonido de PH en los nombres científicos va a sonar como F. Es como cuando dices Christopher, que digamos se escribe Christopher, pero se pronuncia Christopher, como si fuera una F, ¿no? Entonces le digo, este sonido de donde vemos la PH junta va a sonar como F. Ah, ok. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice Staphylococcus o Staphylococcus, pero se pronuncia Staphylococcus. Ah, equivoqué ahí, sí, cierto. Sí, no hay problema, puedes continuar. Bueno, el Staphylococcus aureus, sí, ¿verdad? Aure. Ay, también es conocido como estafilococo dorado. Este va a ser una bacteria anaerobia facultativa, es decir, que puede estar también en presencia del oxígeno o no al mismo tiempo. También va a ser gram positiva. Va a ser en sus pruebas, va a ser de coagulasa y catalasa, y esta se va a encontrar ampliamente distribuida. Ok, esas si se dan cuenta son las que hicieron ahorita en la práctica. Entonces, aquí le pregunto. Flor, ¿nos puedes decir en qué consiste la prueba de la catalasa? En la prueba de catalasa se busca saber, bueno, más bien en nuestra prueba usamos el peróxido de hidrógeno, que nos dice que se va a convertir en agua y oxígeno, y lo que va a hacer efecto se podría decir que es el oxígeno, que va como burbujear, y eso va a diferenciar cuáles son las de catalasa positivo y cuáles son las de catalasa negativo. Bueno, pues en la prueba de catalasa positivo podemos saber cuáles tienen una enzima de catalasa, Okay. los que tienen esta reacción. Sí, está bien. ¿Y la coagulasa? Bueno, pues su principal objetivo de la prueba de coagulasa era identificar los tipos de Staphylococcus, que era sobresaltar o sobresalir, el aureus, ya que iba a ser positivo y el epidermidis y el saprophyticus iba a ser negativo. Ok, sí, entonces la prueba de la coagulasa es pues casi para identificar a Staphylococcus aureus. ¿Sí? Este tipo de bacterias puede producir una amplia gama de enfermedades. Ahorita vamos a verlas un poco más adelante. Sus principales infecciones o enfermedades se van a realizar a nivel cutáneo y en la mucosa. Veíamos una imagen en las diapositivas pasadas que se presentaba mucho en lo que era la mucosa de la boca. Suele ser benigno, no, es decir, que no suele ser tan peligrosa ni tan grave. Este tipo de bacterias es la principal causante de las infecciones de infecciones nosocomiales. Este tipo de infecciones van a tener la característica de que se van a adquirir durante la estancia en un hospital. Si no se tiene los cuidados de higiene adecuado, ni el cuidado del paciente, se puede llegar a contagiar de este tipo de bacteria ya incluso dentro del hospital.
Sí, el término nosocomio quiere decir hospital, entonces cuando hablamos de infecciones nosocomiales, pues son aquellas que se ¿Ya pueden ver adquirieron la otra? mientras estábamos en el hospital. Ah, ok. Este, este se va a presentar, como ya lo habíamos dicho, principalmente alrededor de lo que es la boca y de la nariz. Ya, bueno, lo habíamos dicho, era resistente a la coagulasa y a la catalasa y va a ser de forma positiva. Sus principales infecciones que va a provocar va a ser en las partes blandas y en la piel. Va a provocar neumonía, cialodenitis. La cialodenitis es una infección que se va a provocar en las glándulas salivales. Estas bueno, aquí podemos ver un ejemplo. En esta zona se va a infectar por medio bueno, se podría presentar por algún tipo de coágulo en las venas y va a presentar mucha inflamación, va a presentar también lo que puede ser pus en la glándula, va a provocar comezón, escozor y mucho dolor con tener un simple contacto. Va a presentar también sepsis con o sin metástasis. La sepsis es un tipo de bacteria o cualquier tipo de bacteria que puede entrar en el torrente sanguíneo y puede provocar múltiples enfermedades, principalmente va a provocar la hinchazón de todo el cuerpo. Y la metástasis va a ser eh, la propagación de un foco canceroso. También se va a presentar lo que es los orzuelos. Los orzuelos se van a presentar principalmente alrededor de los ojos. Se van a presentar como espinillas, pero van a provocar demasiado dolor y picazón. También veíamos que este tipo de bacteria a producir el síndrome de piel escaldada por estafilococos. Como en este caso podemos ver al bebé que va a tener, se van a presentar como rosaduras y va a tener mucha comezón y dolor. También se va a ver lo que es la gastroenteritis, que esta va a ser infección intestinal, provocando síntomas como la diarrea, el vómito, náuseas, fiebre y calambres a nivel abdominal. También va a provocar las infecciones en el glande. El glande son la infección en la cabeza del pene. Eh, Va a producir también ciertas toxinas y citotoxinas. En sus principales toxinas está la hemólisis. Este tipo de toxina va a provocar la destrucción de eritrocitos. Va también a provocar lo que es el síndrome de shock tóxico. Este es producido por el uso de tampones y que mediante todo este proceso se puede llegar a propagar la bacteria. También va a presentar toxinas epidermólicas, que esta va a ser la causante de provocar las ampollas. En esta se va a separar se van a separar los queratinocitos y así es como se va a formar la ampolla. Pueden haber ampollas o a veces no, y van a ser en la capa más superficial. También va a estar la toxina de la enterotoxina. Estas pues son toxinas que resultan malignas que son producidas por la bacteria. Y en su citotoxina se va a encontrar la alfa-toxina la beta-toxina, la gamma-toxina y la delta-toxina. La alfa-toxina a incluir mucho en la destrucción de los monocitos y de las plaquetas. La beta-toxina se va a encargar, bueno, se entiende también como esfingomielina C, que
estas van a ser toxinas para células como los eritrocitos, los fibroblastos, los leucocitos y los macrófagos. Estas van a provocar su principal destrucción. En la gamma-toxina va a provocar va a ser hemolítica, que pues como ya vimos en la anterior, también es la destrucción de los eritrocitos. Y en la delta-toxina, este va a actuar como, como un tipo de detergente que va a actuar sobre las membranas de las células, haciendo, va a actuar sobre la membrana de las células y va a actuar principalmente en células blancas y en todo tipo de células. Todo este tipo de citotoxinas van a ser muy características de presentarse en los Staphylococcus aureus. El que sigue sería el Staphylococcus epidermidis, que este va a ser un tipo de Staphylococcus de género Staphylococcus. No, este va a ser un Staphylococcus gram positivo. Se va a caracterizar por su forma redonda, que también habíamos dicho desde un principio. Este va a presentar catalasa positiva, termonucleasa negativa. La termonucleasa se presenta principalmente en este tipo de bacterias, identificando o detectando la desoxirribonucleasa termoestable. También se presenta como coagulasa negativa. Bueno, ya también dijimos que pertenece al género de cocos. Esta se suele presentar en agrupaciones que son irregulares y se presenta principalmente en la piel de humanos. También llega a presentarse en piel de animales y también suele ser un riesgo muy elevado del contagio hacia los humanos. Bueno, aquí ya dijimos que también se presenta en animales y pues como se había mencionado también en la mucosa. Aquí podemos ver una imagen donde ya está, está la infección a nivel de la mucosa dentro de la boca. Su principal transmisión va a ser por medio de heridas. Si estas no son tratadas correctamente y a tiempo, pueden llegar a infectarse por este tipo de bacteria. En las enfermedades que causa están principalmente la infección en el catéter. Si este no es aplicado correctamente o con la higiene que es necesaria, puede llegar a contaminarse y introducir este tipo de bacterias al cuerpo. También llegan a infectarse cuando son colocadas prótesis. Por ejemplo, aquí podemos ver una rodilla que tiene colocada una prótesis o fue operación, se le colocaron clavos y logró entrar este tipo de Staphylococcus aureus, y aquí podemos ver ya cómo está expulsando lo que es la pus. Aquí también podemos ver que se hizo una operación de senos y estos se infectaron. También va a provocar lo que es cistitis, que como vimos anteriormente, esta va a ser inflamación de la vejiga a causa de que entran bacterias. Va a ser principalmente más visto en mujeres. También va a provocarse lo que es la septicemia. La septicemia también se conoce como sepsis, que es lo que vimos anteriormente. Van a entrar bacterias por medio del torrente sanguíneo. También va a presentar lo que es el endocarditis.
El endocarditis es una infección en el endocardio, es producida por bacterias. Estas van a llegar ahí porque al entrar en alguna herida en alguna herida no tratada, van a viajar por medio de todo el torrente sanguíneo hasta llegar al corazón. Y lo que van a provocar van a adherirse a zonas dañadas en el corazón. Se puede presentar en personas que tienen alguna prótesis en el corazón o tuvieron alguna cirugía. También va a presentar lo que es la endoftalmitis. Esta va a ser una infección en el ojo. Es una lesión que presenta síntomas como ojos rojos, demasiado dolor y la pérdida de la vista principalmente. Es, se puede llegar a producir por infecciones por las bacterias, algún golpe, también por algunas cirugías que se realizaron en los ojos y no fueron realmente tratadas correctamente. El último sería el sapophyticus. Este pertenece a cocos gram positivos, va a ser de coagulasa negativa, va a ser una bacteria de anaerobia facultativa. No va a producir esporas y va a ser también inmóvil. Bueno, su tipo de hábitat no lo puede encontrar, no se desconoce. Este tipo de estafilococos va a afectar al 20% en infecciones urinarias. Va a afectar después de haber entrado a lo que es en la vejiga, va a subir a lo que es el tracto urinario, que vendría siendo el conducto que sale desde los riñones a la vejiga. Aquí podemos ver cómo se podría decir que está ya contaminado o ya tiene este tipo de bacterias. Algunas prevenciones que se le pueden dar para evitar todo este tipo de bacterias del estafilococos es tener una limpieza adecuada, tanto en las cosas que están en nuestro alrededor, en nuestra casa, por ejemplo, cuando salimos. Debemos de tener una higiene personal, bañarnos diario, tener una buena higiene en las manos que sea de manera correcta, va a influir mucho. También cuando se presentan heridas, como ya veíamos, este tipo de bacterias, pues comúnmente llega a introducirse al cuerpo por medio de las heridas. Entonces, al que existan heridas, deben limpiarse perfectamente, deben de mantenerse cubiertas y limpiarse constantemente. También se debe usar pomadas o ungüentos que sean antibióticos. Bueno, en este tipo de caso sería más que nada recomendable asistir con algún doctor y que le recete algún tipo de pomada. Y eso sería todo.